¿Cuántas veces han matado a Chabelo? ¿Cuántas veces? En las redes sociales. ¿Cuántas Casi veces? diario. Casi diario. ¿Qué es? Ese es un distractor. A ver, Ana A María, ver, ¿se vale? ¿Se vale esto? sí, claro que se vale. Claro que se vale. O sea, si ahora estamos hablando de un tema y de repente, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa, se vale que yo trate de cambiar en mi beneficio o en el beneficio de la audiencia, que yo intente cambiar el tema. Claro que se vale. El auditorio se distrae. Es bien fácil cambiar la atención y perder de vista lo más importante y relevante por lo del momento. Cometió un pecado moral. Es un pecado moral. Ese es el gran problema de la casa gris. He oído a algunos opositores o he platicado con ellos y aseguran que AMLO es el rey de los distractores y de las cortinas de humo. ¿Lo es, Ana María? Ana María, vamos a tocar este tema sobre las cortinas de humo, sobre los distractores de López Obrador. Se ha dicho, y sobre todo la oposición, particularmente el PAN ha puesto el dedo en la llaga diciendo que AMLO utiliza cortinas de humo, que por eso se pelea con España, por eso se pelea con la clase media, con las mujeres, en fin, siempre ocurre algo que distrae de los problemas centrales, o por lo menos eso dice la oposición. Ana María, ¿qué dices tú? Es evidente que cuando tú no quieres tener toda la atención sobre ti, tienes que encontrar algo de la misma fuerza, en el mismo sentido, para que se distraiga la atención. Creo que hasta tiene un nombre como transgresión, me parece, que es el fenómeno de transgresión, de cambiar esa perspectiva a otro tema para hablar de otro tema, distraer la atención. A ver, Ana María, ¿se vale? ¿Se vale esto? Sí, claro que se vale. Claro que se vale. O sea, si ahora estamos hablando de un tema y de repente, bueno, pero vamos a hablar de otra cosa, se vale que yo trate de cambiar en mi beneficio o en el beneficio de la audiencia, que yo intente cambiar el tema. Claro que se vale. Y por eso es que necesitamos cada vez ser un auditorio como mucho más sensible, más ágil para ver estos juegos que suceden en la comunicación. Todos lo intentan hacer es más, velo tú cuando sucede algún tema en redes sociales, pues lo primero que te sugieren para si estás teniendo sobre ti una crisis de reputación es tratar de hablar de cosas buenas, tratar de hablar de otros temas. Y a ver, aquí va la primera. El auditorio se distrae. Es bien fácil cambiar la atención y perder de vista lo más importante y relevante por lo del momento. A Entonces, ver, ahí es no, donde no tenemos que importa estar que muy sea cuidados. López Obrador, es decir, yo No, pensaba que sus huestes, sus aplaudidores y alcahuetes, y también ese pueblo bueno y sabio que lo sigue genuinamente, se lo cree, pero no por ser él, sino porque el sistema, como tú estás explicando, lo permite. claro que el sistema lo permite, pero además lo permite la comunicación misma, nuestra conversación cotidiana. En el momento, lo has visto infinidad de veces en una conversación a la hora de la comida, en donde hay una tensión, en donde generalmente la mamá sale y dice, a propósito, ¿por qué no platicamos de lo que sucedió el fin de semana pasado? Y trata de cambiar la conversación. Es algo muy humano. Vamos a cambiar la conversación porque de esta no hay salida. Y lo que pasa es que al presidente cada vez le pasa con mayor frecuencia. O sea, estamos en el último, bueno, a punto de empezar el último tercio del sexenio y obviamente hay con claridad muchos problemas se conjuntaron en este último camino y pues evidentemente pues hay que encontrar mayor cantidad de otros temas a los cuales tratar de que la opinión pública se vaya hacia allá, ¿no? Y además la opinión pública en general, digamos, la que se considera en los libros, pero también el público en general, que se vaya hacia otros temas. De hecho, yo me acuerdo que bueno, pues tú también te acordarás, ¿cuántas veces han matado a Chabelo? ¿Cuántas veces? En las redes sociales. ¿Cuántas Casi veces diario. casi diario? ¿Qué es? Ese es un distractor.
vamos a poner esto que va a llamar la atención muchísimo, vamos a irnos para otro lado. Y ese es súper usado, ese es un ejemplo muy típico para ver claramente cómo lo hacen para tratar de distraer la atención. No, no quiero decir que la vida de Chabelo no sea importante, por supuesto, un Claro, hombre admirado con una trayectoria importante, pero quiere decir que se vale quien todo, vaya a distraer de cualquier cosa. todo, todo se vale, todo se vale. Digo, espero que dentro de lo legal, a veces no tanto, ¿no? Porque también en estos distractores que hemos visto durante todo este año ha habido ilegalidades. Por ejemplo, si nosotros vemos todo lo que pasó con el Houston Gate, Tony, ahí ese es yo creo que el tema que más le ha dolido a nuestro presidente, lo de la casa La casa de gris, Nico, la casa la gris. de los 23 metros de largo de la De la alberca. alberca, exacto. Pero ese sí fue un momento de grandes distractores y ahí sí se convirtieron en ilegalidades. O sea, si nosotros vemos lo que pasó alrededor del tema de Loret, me parece que había ilegalidad en cómo llamar la atención con la revelación, hasta donde entiendo, pues, información sensible y además privada, ¿no? Sí, Pero su bueno, sueldo y exacto, sus presuntas propiedades y demás, ¿no? exacto. Y eso Fíjate sí, que en qué peligro colocas, podemos estar o no de acuerdo con el periodista, con el mensajero, ¿no? Pero colocarlo en la palestra para ser sujeto no solo al escarnio mediático, que tú ese tema lo conoces mejor que yo, a los linchamientos digitales, como veo que allá sí, tienes tu libro, el libro que escribiste, así. sino que también a que sea presa, no sé, de secuestros, en fin, ¿no? Claro, claro, ese sí fue un momento que yo creo, bueno, muy delicado, ¿no? No se puede llegar en distractores, no se puede llegar a este nivel, más allá de que, insisto, nosotros como audiencia tenemos que ser mucho más rigurosos y más exigentes, porque a mí, ¿qué más me da lo que gane? Es más, ¿qué más me da lo que gane Loreto, lo que gane Slim, o lo que gane o el de Vidanta, o me da igual lo que ganen Sí, ellos? claro, Ese no lejos es el de la tema. envidia, de la buena, como dice mi abuelita, Sí. no pasa nada. No, o sea, no es relevante, o sea, no era relevante para el tema que se estaba tratando y sin embargo, fíjate cuánto tiempo se intentó llevar ese distractor, o sea, darle más carne, más alimento a ese distractor y bueno, hasta la fecha además creo que lo siguen usando y le costó muchísimo, muchísimo tiempo distraer la atención del tema de la casa, ¿no? A Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca le costó, quiero usar estas palabras, el gobierno. Lo De mismo acuerdo, que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Creo que son los dos de puntos de acuerdo. inflexión que hicieron caer a Peña Nieto, pero no fue lo mismo con López Obrador. No, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo coincido al 100% contigo. A mí me parece que fue la Casa Blanca y, y lo de los 43 vino después. Sí. Creo que también fíjate aquí lo que yo creo que pasó, más allá de que era un hecho delicadísimo, tristísimo, dolorosísimo, ya estaba la grieta abierta. Entonces, lo que se hizo a nivel de comunicación, los adversarios del presidente Peña, lo que hicieron fue decir, vamos a meter una cuña aquí y vamos a seguir abriendo. Entonces, o sea, tomaron esa noticia y la hicieron también, se hizo la noticia, pues mucho más dolorosa, más amplia, para, pues en contra de lo que estaba, del ejercicio de gobierno de Peña, ¿no? Pero coincido al 100% contigo. Pero pareciera que no le quitaron una pluma al ganso con lo de Houston, con la Casa Gris, Pero es pero a distinto. punto estuvo, de alguna manera es lo que más ha trastocado su No, credibilidad, ¿no? es que es distinto, Tony. Yo sí lo veo muy distinto. Si se vale con tu hijo esos lujos, se vale con todos. Es más, la mayoría de la gente no está en desacuerdo con que bueno, que tenga una casa así. Tú y yo lo dijimos hace un momento. Bueno, pues si puede, que la tenga. Es él, el presidente, el que está en desacuerdo con eso. Y ahí es en donde el pecado moral se hace claro. O sea, lo doloroso para el presidente es que sus dichos de la austeridad, la pobreza franciscana, el estilo de vida de un solo par de zapatos, se tuerce. No es que sea ilegal, no es que él lo esté disfrutando en ningún sentido, nadie lo dijo. Es tu familia en donde hay un
y así cuando yo hablé sobre ese tema, me parece que lo explica muy bien John B. Thompson, el sociólogo que habla de los escándalos como cometió un pecado moral. Es un pecado moral. Ese es el gran problema de la casa gris. Él es el que no puede, el presidente es el que le lastima el hecho, porque de aquí en adelante, cada que hable de un par de zapatos o cada vez que hable de un estilo de vida para todos, sin aspiraciones, más No de una vida. estudiar y demás, pero lo sigue haciendo, Exactamente. Ana María. Te tengo la noticia, lo sigue haciendo. Es decir, al presidente se le resbala. Una cosa es la popularidad y otra cosa es que gobiernes bien. O sea, una cosa es que te reconozca la gente y que además no haya otra opción en este momento y que no haya claridad de hacia dónde caminar o no. Y otra cosa es que lo estés haciendo bien. Son dos cosas bien diferentes. El hecho de que sea popular no quiere decir que esté gobernando correctamente. Para quien no sepa con exactitud, dinos qué sería una cortina de humo. O un distractor, precisamente. Es un distractor. Es lo que hace la mamá a la hora de la comida cuando hay una tensión entre los hermanos, cuando trata de cambiar el tema, cuando trata de mover la conversación hacia un tema que puede resultar de interés. No es fácil, depende de la fuerza que tenga la conversación en la que estás. Tienes que salir con algo lo suficientemente atractivo para que gire la conversación y el interés hacia allá realmente. Por eso es que el chupacabra es un animal rarísimo que nos va a matar a todos, por eso es que se mueren los grandes artistas 27 veces, porque pues es muy relevante, es algo emotivo, o sea, tiene que ser algo que sea capaz de mover la emoción y el pensamiento de la conversación hacia otra idea. He oído a algunos opositores o he platicado con ellos y aseguran que AMLO es el rey de los distractores y de las cortinas de humo. ¿Lo es, Ana María? Sí, indudablemente, porque además, y esto lo hemos platicado tú y yo, Tony, varias veces, porque tiene los medios para hacerlo. O sea, el hecho de que tú tengas 2 horas diarias, y que además todos los medios lo amplifiquen, te ayuda muchísimo. Tienes la pantalla para hacerlo y tienes la frecuencia para hacerlo. Entonces, sí, indudablemente lo es bastante sensible en ese sentido de saber lo que le está afectando y lo que a la gente le interesa escuchar. Y creo que lo hace bien, creo que hace bien el tratar de poner un tema alterno. Ahora, ojo, en la Casa Gris le costó, bueno, no, es más, no lo logró. Creo que ahí sí no lo logró. La gente, ese pueblo que lo sigue, ese cerca de 60% de aprobación, que desaprueba de alguna manera su mandato, pero lo aprueba a él, no se da cuenta cuando el presidente miente, cuando el presidente distrae. Hay un cariño hacia el presidente que se ha ganado durante pues 12 años o más años o 16 años de estar en la pantalla y de estar persiguiendo, pues, digamos, el gobierno. Entonces, hay un conocimiento de la gente de él y hay ese cariño del que hablamos. Entonces, sí, yo creo que sí, la gente sí se da cuenta, se lo Sí, porque, perdona. porque la gente no es tonta. La verdad es que, No, ¿no? Tonto el que crea que la gente es tonta, ¿no? no, claro que se dan cuenta. Sí, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos se dan cuenta, lo perdonan. Como se perdona a una persona que quieres, que dices, bueno, lo voy a dejar pasar, no es tan grave. Eso llega a ser peligroso, ¿eh? Porque estamos llegando a pasar ilegalidades, no, ahí sí está el problema, ahí sí está el problema. ¿Qué es lo que Es, estamos pasando? Una cosa es estamos que normalizando cosas que antes eran mega pecados, mega delitos, ¿no? Exacto. Hay las mentiras, y tú lo sabes, hay las mentiras piadosas, pero hay las mentiras que no son ni siquiera un buen ejemplo para el propio gobierno, Oye, para Ana su María, propio gabinete. exactamente. ¿Cómo es posible que se llegue al grado de pelearse con un país, por ejemplo, como pasó con lo de España? O sea,
con tal de distraer y con tal de sacártela, como dicen coloquialmente, ¿puedes inventar algo así? Sí, sí. ¿De verdad, de plano? Pues yo creo que sí, y está en nosotros en detenerlo. Somos nosotros, la opinión pública, a los que nos están tratando de mover hacia un lado, hacia una corriente de opinión o hacia otra, los que tenemos que poner el alto y seguir la discusión correcta o la discusión que realmente sea de fondo. Tu trabajo es fundamental, el trabajo periodístico es fundamental. Y el trabajo también del ciudadano debería de ser importantísimo, de estar informándose y no dejarse llevar, ¿no? Por corrientes de opinión de este tamaño, que además, pues creo que hasta en otro sentido lastiman otras cosas, ¿no? Lastiman el prestigio del país. Por supuesto, y se lastiman también a seres humanos, ¿no? No solo con estos linchamientos digitales, sino cuando sales a la calle y ya te quieren apedrear, ¿no? De alguna manera. Ana María Olabuenaga, de las buenazas, no sabes cómo disfruto estas charlas, estas conversaciones, ya te extrañaba. Gracias, amiga querida. Tony, es un placer. Es un placer siempre platicar contigo, lo apasionado, lo informado, me encanta. Gracias, Tony. Bien, esto fue En la Llaga, la revolución del debate, entrevista, debate y opinión. Yo soy Tony Aguirre, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo, comenta. ¿Ti qué te parece lo que dice Ana María, lo que digo yo? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no con lo que hemos dicho del presidente? Aquí el que se ríe se lleva. Hasta la próxima. Gracias.